¿no? Y ya estoy empezando a grabar. Em, ok, en qué nos quedamos? Bueno, vimos como una introducción así un poco general, un poco así ligera, a el sistema de coordenadas polares, ¿no? Básicamente vimos qué significan las coordenadas, cómo cambiar entre coordenadas X e Y, y muy rápido algunas gráficas de funciones. Entonces ahora vamos a ver un poco con más detalle realmente cómo graficar en coordenadas, porque como se pueden imaginar, a lo que queremos llegar es a calcular áreas de figuras. Y dada nuestra experiencia en el tema anterior, dada nuestra experiencia en el tema anterior, ¿no? Calculando áreas y volúmenes con coordenadas cartesianas, eh, una gran, una gran ayuda, ¿no? Para llegar a para calcular esas áreas es tener claro el dibujo, ¿no? ¿Qué área estamos calculando? Para algunos, para algunos problemas sencillos no es necesario, ¿no? Graficar así como con cierto detalle, pero para otros sí, ¿no? En particular cuando tenemos varias curvas y necesitamos calcular intersecciones de curvas, pues aunque después lo hagamos de forma algebraica, nos ayuda a tener el dibujo en mente, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver es, con un poco más de detalle, cómo graficar en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que vimos ayer, ¿alguna duda? Así como muy en general de coordenadas. Si no, bueno, ahora vamos a poner esas cosas en prácticas, ¿no? Entonces, primero, solo para, digamos, para empezar eh, con la idea, ¿no? De graficar. A ver, voy a hacer algo distinto para compartir la pantalla. Que vamos a estar cambiando entre una cosa y otra. A ver, ahí ven. A ver, ahí ven la pizarra, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Está como raro esto. A ver, déjenme intentarlo otra vez. Como que a mí no me sale. No, es que vamos a tener que hacerlo distinto. Ok. Bueno. No, o sea, no, bueno, ahí está lo que hicimos la última vez. Veamos. Vamos a empezar a graficar curvas y funciones y hay una diferencia, ¿no? Pensemos primero en funciones de esta forma, ¿no? R en función de teta, ¿sí? Esta cosa. Cállate. R en función de teta, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las expresiones cuando teníamos, ¿no? Déjenme ponerlo así en otro colorcillo y todo. Cuando teníamos coordenadas cartesianas, ¿cuáles eran las expresiones como algebraicamente más sencillas, ¿no? Que siempre empezamos a graficar. Pues las constantes, ¿no? I igual a C, ¿no? Una constante, ¿no? Y las rectas. Y la recta yo creo más sencilla es I igual a X, ¿no? Bueno, la primera también es una recta, por cierto, ¿no? Es una recta horizontal y la segunda es una recta a 45 grados. Vamos a ver primero qué pasa con estas curvas acá, o sea, con las mismas expresiones en realidad, pero en coordenadas polares. ¿Sí? Espero que esto no sea confuso. Solo estoy hablando de las expresiones, ¿no? Por ejemplo, R igual a una constante, ¿no? Vamos a ponerle R igual a una constante, ¿no? Por ejemplo, R igual a 3, ¿no?
Entonces, grafico, ¿no? Pinto los ejes igual, ¿no? Aunque vaya a graficar en coordenadas polares para tener una referencia. Entonces, ¿qué me dice esto? Bueno, los puntos de mi gráfica, ¿sí? Recordando, porque esto lo vamos a usar más adelante igual, ¿no? Normalmente, como yo grafico, si no tengo idea de cómo es la figura, es que doy valores, ¿no? A la variable independiente, ¿no? Teta, y obtengo valores para la variable dependiente, que sería R, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy sencillo porque no importa lo que ponga aquí, ¿no? 0, pi cuartos, pi medios, etcétera. Pues acá esto siempre vale 3, 3, 3, ¿no? Entonces me da justo una circunferencia de radio 3, porque ahora así se ve algo que no cambia. O sea, estamos graficando el radio, ¿sí? Y lo que se va barriendo así, ¿sí? O sea, donde estamos poniendo estos valores es como si fueran en rayitos que parten del origen, ¿no? Entonces yo fijo un ángulo, aquí no se ve, no es exactamente ese, pero digamos que esto es pi cuartos. Ah, ¿qué valor le toca? R igual a 3, ¿no? Que es una constante. Si yo ahora pinto este otro ángulo, ¿no? Vamos a ponerle teta 2. ¿Qué valor le toca? ¿No? Pues mido 3 del centro hasta acá. Entonces ahí, sencillo, ¿no? Ok. Después vamos a usar más tecnología para graficar, pero solo estoy mostrando esto para que se vean que se puede hacer a mano, ¿no? A veces si uno deja que la graficadora le haga todo, uno no entiende los conceptos que están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué expresión seguiría? Y esta va a ser un poco más complicada de graficar. Ahí sí vamos a pasar a la calculadora esta, ¿no? La expresión que seguiría sería R igual a teta, ¿no? Que es el análogo de lo que teníamos antes, ¿no? Nos acordamos de lo que había antes, que era I igual a X, ¿sí? Ahora, este I igual a X, uno conoce muy bien la figura, ¿no? Lo voy a hacer aquí en chiquito. Es esta recta, ¿sí? Entonces, uno entiende que es una recta así, ¿no? Porque hay una idea como, bueno, ya que uno está acostumbrado y que piensa en la pendiente, ¿no? Esto tiene pendiente 1, ¿no? Uno se da cuenta que hay como un incremento, una razón constante de crecimiento, ¿no? Ya ustedes que manejan derivadas y todo pueden verlo así. Si X va creciendo en esta dirección, pues Y va a ir creciendo, ¿no? Hacia arriba, siempre al mismo ritmo. Entonces ustedes van barriendo así y van encontrando puntos, ¿no? Eh, cuya distancia al eje X va creciendo, siempre a la misma razón, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener lo mismo, bueno, y esto determina una recta, ¿no? Acá vamos a tener, o sea, se va a repetir esa misma idea, pero no vamos a obtener una recta, ¿no? Porque son coordenadas muy distintas. ¿A qué me refiero con la misma idea? Esta idea de incremento constante, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿no? Si yo hago una tablita, no tenemos que hacer muchos cálculos ahí, vamos a poner ángulos así familiares, ¿no? 0, pi sobre 4, pi sobre 2, 3 medios de pi. Bueno, ahí me salté, ¿no? Voy como en cuartos, ¿no? Pi, ¿qué? Pi medios seguiría 3 cuartos de pi, ¿verdad? 3 cuartos de pi
pi, y bueno, ahorita voy a seguirle acá, ¿no? 5 cuartos de pi, claro, 5 cuartos de pi, y luego serían 6 cuartos de pi, o sea, ahí sí está el 3 medios de pi, etcétera, ¿no? ¿Y qué valor obtengo para r? Pues es lo mismo, ¿no? Porque mi ecuación es r igual a teta. Ok, entonces, hasta aquí todo fácil. De hecho, demasiado, demasiado fácil, ¿no? Un poco fome, seamos honestos. Este es un 5. Ok. Pero ¿qué pasa ahora en la figura? Bueno, yo voy a ir barriendo ahora el ángulo, que aquí puse en blanco, va a ir moviéndose así, ¿sí? Y la distancia al origen va a ir incrementando, ¿sí? Conforme yo giro. Va a ir incrementando, si se dan cuenta. Empieza en 0, después es pi medio, después es pi sobre 2, etc. Y aunque esto está medido en múltiplos de pi, son distancias, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se ve eso? ¿No? ¿Cómo se ve? Bueno, en 0 la distancia es 0, entonces esta cosa pasa por el origen, y luego en pi cuartos, que es como por aquí, ¿no? Vamos a decir que esto es... No, vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a decir que esto es pi cuartos, ¿no? Y luego en pi medios, o sea, como en la dirección aquí del eje Y, la distancia se duplica, ¿no? Entonces llego a pi medios, es la distancia que estoy marcando aquí sobre el eje, en 3 cuartos de pi, que es en esta dirección, ¿no? Yo les voy a pintar todas las direcciones que faltan, ¿no? Esto es pi cuartos, esto es 3 pi cuartos, esto es 5 cuartos de pi, ¿no? Y esto es 7. Bueno, ya ni siquiera llegué acá, ¿no? La distancia sigue incrementando, ¿no? Así, luego acá, como 4 veces esto. No, como 4 veces esto acá. 1, 2, 3, 4. Acá llega como 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pintarlo acá. Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se forma? Si yo uno estos puntos, ¿no? Ahí más o menos. Pues esto lo vimos la última vez. Es una espiral, ¿no? Porque la distancia al origen, que es r, va incrementando, o sea, la curva se va alejando del origen. Entonces vamos a ver, voy a intentar esto otra vez, a ver si me mejora. No sé. Vamos para, para cambiar más rápido. Ahí están viendo la cosa esta de GeoGebra. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, bueno, esa era otra curva. Aquí estoy poniendo mi ecuación, ¿no? Espero que vean. R igual a T. Y... esto va a ir en reversa. Ok, no, mentira. Paciencia, paciencia. Borrar todo. Ok, voy a empezar. Fíjense, aquí vamos a ir barriendo. Fíjense cómo va cambiando teta. Vamos a ir de 0 pi, o sea, 0, hasta 2 pi, que es una vuelta completa. ¿Sí? Y aquí pongo mi ecuación, r de t, la variable teta ahora es t nada más, ¿no? Y voy a ver cómo... Me ahorraron moverse en esta ventana. Ok, estamos. Ok, ahora sí. Ya, empezamos a barrer, ¿no? Se fijan, ahí marcó un puntito en rojo. ¿Ah? Empezamos a barrer, y conforme nos vamos girando, se ve que el punto ahí se aleja del origen. ¿Está?
¿no? Y bueno, aquí una observación importante, ¿no? Los ángulos se miden de 0 a 2pi y después, digamos, dimos una vuelta completa y eso significa que el ángulo, digamos, vuelve a ser el mismo. Pero no necesariamente llegamos al mismo punto, porque aquí el radio va incrementando con el ángulo. Entonces, digamos, de cuando empezamos en 0 a cuando θ vale 2pi, estamos sobre la misma recta, pero el valor de r cambió. Entonces, esto no forma una curva cerrada, ¿no? Vamos a borrar, ¿no? Y vamos a darle más vueltas a esto para ver cómo se ve, ¿no? A ver, no, yo creo que no va a caber eso ahí. Ya, 0. A ver, ya. Vamos a darle más vueltas. ¿No? A ver, también me fui muy rápido y déjenme ir rellenando un poquito más, ¿no? ¿Saben cómo se va rellenando ahí? Y ahí se va rellenando, ¿no? Y ahí dimos 3 vueltas. Y ahí está la curva completa. ¿Sí? Entonces, fíjense, si se fijan en la intersección de esta curva, que por cierto se llama la espiral arquimediana, o arquimidiana, no sé cómo decirlo, de Arquímedes, pues. Si se fijan en la intersección con los ejes o con cualquier rayo que sale del origen, como que va a se ve esta misma idea del incremento constante, ¿no? Fíjense cuáles se ven más claras. Las intersecciones con... ¿cuáles se ven más claras? Bueno, las intersecciones con el mismo eje X, ¿sí? Si se fijan, bueno, empieza en 0 y la siguiente intersección está ahí despuesito del 5. ¿Por qué? Porque la intersección esa es exactamente 2pi, o sea, 6, y algo, ¿no? Y después acá, ¿no? Está como en 12, y algo, etcétera, ¿no? 18 y algo. Va incrementando como en intervalos iguales, ¿no? Es una espiral como uniforme en ese sentido, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es más o menos una idea para que solo vayan, yo sé que no estoy hablando mucho del método de cómo graficar, pero eso es para que tengan una intuición de qué esperar, ¿no? ¿Qué significa que R incremente? Ah, me alejo del origen, ¿no? Siempre que doy una vuelta completa en el ángulo regreso al mismo punto, no, depende de la función, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces ahora sí, vamos a estrategias para graficar, ideas para graficar, ¿sí? Entonces, como mencioné al principio, si uno no tiene mucha idea de cómo son las cosas, a ver, nosotros vamos a tener que formar una... ¿Están viendo las notas ahí? ¿Chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, gracias. Digo, si uno no tiene mucha idea de cómo es el asunto, uno va a tener que graficar así, ¿no? Y se fijan, no pongan mucha atención. Ahorita vamos a llegar a esta figura particular, ¿no? O sea, uno da valores y obtiene la fórmula y luego grafica eso como les mostré, ¿no? Radio significa la distancia al origen y uno va barriendo como las manecillas del reloj, solo en sentido contrario, ¿no? El sentido positivo es como en contra de las manecillas del reloj y va encontrando sus puntitos y después une la curva. Ok, ya, pero hay maneras de hacer ese proceso un poco más rápido, ¿no? Y una de esas es fijándose en la simetría de las figuras. Si se fijan, esta figura tiene un montón de simetría, ¿sí? Es simétrica con respecto al eje X, ¿no? Si yo reflejo con respecto a X, la figura es simétrica, y si yo reflejo con respecto al eje Y, también, ¿no? Si reflejo, obtengo la misma figura, o una figura exactamente congruente, ¿no? Tiene además otra simetría,
¿no? Que es importante en coordenadas polares, que es la simetría axial, o, ¿no? A ver, bueno, axial sería en tres dimensiones. Digamos, llamémosle simetría polar, ¿no? Porque el origen, eso no lo mencioné la última vez, pero creo que por ahí en ciertas referencias le llaman el polo, porque es como el punto de referencia, como el polo sur, ¿no? O el polo norte, ¿no? Eso nos queda más cerca el sur, ¿no? Entonces, a ver, déjenme borrar esto. Con respecto a cualquier rayo que pasa por el origen, vamos a ver, ya sé, no, ok, voy a tratar de tirar el origen, más o menos, ¿no? Con respecto a cualquier rayo que pasa por el origen, ¿no? Fíjense dónde intersecta la curva a este rayo, ¿no? Serían, a ver, este punto y este. Y si se fijan bien, esta distancia es la misma que esta distancia, ¿sí? Y si ustedes giran este rayo y trazan, no sé, cualquier otro, déjenme trazar uno más inclinado, no muy derecho, pero se van a dar cuenta que pasa lo mismo con las intersecciones aquí, ¿sí? Eso es la simetría polar o simetría con respecto al origen, ¿sí? Entonces, tenemos esos tres tipos de simetrías básicas y se combinan lógicamente, ¿no? Si algo es simétrico con respecto al eje X y con respecto al eje Y, también va a tener simetría, también va a tener simetría polar. Y, o sea, básicamente, si cumple dos de estas tres simetrías, va a tener la otra de gratis, ¿no? Eso, cuestión de que le piensen un poquito a cómo funciona este asunto de la simetría, ¿ok? Bueno, ¿y de qué nos sirve hablar de simetría aquí? Bueno, otra vez, si yo sé, ¿sí? Y se ve muy claro en esta figura, si yo sé que todo lo que está, déjenme empezar a borrar un poco. No, ya rayé muchas cosas. No, eso no lo quiero borrar. No, déjenme borrar un poquito ahí, ¿no? Si yo sé que todo lo que está arriba del eje X es lo mismo que está abajo del eje X, y todo lo que está a la izquierda del eje Y es lo mismo que está a la derecha del eje Y, entonces no tengo que dar todos los valores de 0 a 2pi, o una serie de valores de 0 a 2pi, ¿sí? Me basta dar valores de 0 a pi medios, por ejemplo. Bueno, de 0 a pi medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque después todo se va a empezar a repetir, ¿no? O sea, de cierta forma, ¿no? De acuerdo a la simetría. Y ahorita vamos a ver algebraicamente cómo se ve esto. Pero lo importante es que solo con estos valores ya tengo una forma sencilla, ¿no? Sin hacer más cálculos, de determinar todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a ver. Entonces, estas cosas que mencioné antes, ¿no? ¿Cómo se ve esta simetría con respecto al eje X en la gráfica de la función? ¿Sí? Bueno, una curva o claro, una curva dada por una gráfica así va a ser simétrica respecto al eje X si sucede lo siguiente. Cada vez que el punto R, teta esté en la gráfica de F, entonces también van a estar los puntos R, menos teta, ¿sí? Y menos R, pi menos teta. Ok, esta expresión se ve un poco más complicada. Vamos a ver primero cómo se ve esta, ¿no? Bueno,
Pasamos ahora acá, ¿sí? ¿Todo el mundo viendo la pizarra? ¿Aló? Sí, profe, se ve la Sí, pizarra. profe, sí se ve. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien, ¿cómo se ve esto, no? Estoy diciendo que simetría con respecto a el eje X, ¿no? Si R, teta está en la gráfica de F, entonces, no, ¿qué estoy diciendo? ¿No? R, teta también está en la gráfica de F, ¿sí? Entonces, si yo tengo el punto, eso sale simplemente de graficar los puntos, ¿no? Si yo tengo este punto con coordenadas R, teta, aquí no lo escribí bien, R, menos teta. ¿Dónde está el menos teta? Bueno, tengo que medir el mismo ángulo en la otra dirección. ¿Sí? Ese es el punto, R menos teta. ¿Sí? Entonces, déjenme ponerle aquí, así en otro colorcito. ¿No? Se ve que esta distancia, o sea, si ustedes voltean el ángulo, es lo mismo que voltear esta distancia. ¿No? Porque están midiendo lo mismo, nada más hacia abajo. Entonces, lo mismo que reflejar todo en el eje X. ¿Sí? Muy bien. Otra explicación, una explicación algebraica, es que nosotros sabemos, a ver, claro, nosotros sabemos que la coordenada Y, ¿no? Si volvemos a coordenadas cartesianas, ¿no? Vamos a ponerle otro colorcito, ¿no? Este punto ahora en coordenadas cartesianas, ¿no? Digamos que tiene coordenadas X, Y, entonces, ¿no? El punto R, menos teta va a tener coordenadas, ¿no? O solo voy a hacer la Y, ¿no? Esto, la coordenada Y cumple que es, bueno, es igual a R seno de teta, ¿cierto? Entonces, esta coordenada, vamos a ponerle I1, ¿no? A la de este punto, ¿no? I1, X1. El X ni lo voy a tocar, pero digamos I1. Esta coordenada I2, que corresponde al punto de abajo, ¿no? ¿Qué va a ser? Va a ser R seno de menos teta. ¿Sí? Y seno es una función impar. Entonces, seno de menos teta es menos seno de teta. Entonces, multiplico todo por menos. Seno de teta. Entonces, I2, que es la coordenada I del segundo punto, es exactamente menos I1. ¿Sí? Reflejé en la recta, perdón, en el eje X, ¿no? En esa recta, ¿no? Y, ok, esto es, aquí solo estoy hablando de la transformación esta, ¿no? ¿Por qué esta transformación me da la simetría? Bueno, porque yo pinto una gráfica, ¿no? Imagínense que pinto una gráfica que pasa por acá, ¿no? ¿Quién sabe cómo se vería eso en polares, ¿no? Déjenme poner algo más realista en polares. Digamos que una espiral, ¿no? Algo así que pasa por ahí, ¿no? Bueno, la propiedad esta me está diciendo que cada vez que uno de estos puntos está en la gráfica, el reflejado también. Entonces, yo automáticamente sé que todos estos puntos también van a estar en la gráfica. Uy, perdón, se me movió algo ahí. Así, ¿no? Entonces, por eso esta propiedad de simetría está expresada de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Las demás son como análogas, ¿no? Simetría con respecto al eje Y, ¿sí? Que es el punto teta igual a, bueno, que corresponde, ¿no? A la recta teta igual a pi medios, se expresa de la siguiente manera, ¿no? Si R, teta está en
la gráfica de f, entonces r, pi menos teta, ¿sí? También va a estar en la gráfica de f, ¿sí? Y esto se ve porque simplemente pasar de, a ver, bueno, pasar de, no, no, perdón. Pasar de un punto con coordenadas r, teta, ¿sí? A otro con coordenadas, bueno, r, ¿qué era? Pi menos teta, ¿sí? ¿Cómo pueden obtener este ángulo? Bueno, hay varias formas de hacer esto, ¿sí? A ver, no, me va a quedar encimado si reflejo. Ah, no, me va a quedar como por ahí, ¿no? ¿Cómo obtengo este? O sea, porque esto tal vez es un poquito más raro que la otra, ¿no? Que la otra reflexión. ¿Cómo obtengo esto? Bueno, háganlo por pasitos, ¿no? Yo quiero llegar de teta hasta pi menos teta. Háganlo así. O piénsenlo así, ¿no? Primero lo volteo y yo ya sé voltearlo, es para acá, ¿sí? Teta. Ah, pues yo mido menos teta, ¿no? Y luego le sumo pi. Y pi es la mitad de la circunferencia, o sea, media vuelta. Entonces, pues, doy media vuelta y llego al punto que quería, ¿no? Entonces, señalarlo ahí. ¿Sí? Entonces, resultado de estas dos operaciones, al final, fue reflejar en el eje, ¿no? Y un poquito esa es la explicación de, eh, oh, esa es la explicación de estas otras expresiones para la simetría, ¿no? Son maneras equivalentes de obtener esto, ¿no? Aquí este menos teta, perdón, menos r menos teta, bueno, es lo mismo, ¿no? Yo mido hacia abajo, pero luego en lugar de dar media vuelta sumando pi al ángulo, doy media vuelta multiplicando el radio por menos 1. Es completamente equivalente, ¿no? Y bueno, la simetría con respecto al origen, al polo, eh, se obtiene, eso bastante intuitivamente, ¿no? Bueno, ¿cómo obtenemos una reflexión con respecto al origen? Bueno, cambiamos r, teta por menos r, teta. Entonces estamos volteando la dirección del radio. Eso, pues, corresponde bastante intuitivamente, ¿no? A la simetría polar. ¿Ok? Entonces dejamos pendiente este asunto de la pendiente. Este, o sea, dejémoslo de lado un poco y vamos a obtener la gráfica esta que vimos antes, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos ya sabemos qué va a pasar, pero hagámoslo igual, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven estas simetrías que mencioné? ¿No? Ya saben a lo que vamos a llegar, entonces no nos vamos a tardar mucho, pero ¿cómo se ven este asunto de las simetrías? ¿No? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Que era r cuadrada igual a 4 coseno de teta. Vamos a graficar esto, ¿no? Entonces, primera observación, ¿no? Aquí tenemos una expresión que sí es periódica en teta, ¿no? Y el periodo es 2pi, ¿sí? O sea, aquí realmente cuando demos una vuelta completa, sí vamos a llegar al mismo valor, porque la expresión aquí es periódica en esta variable, ¿no? O sea, coseno de teta es lo mismo que coseno de teta más 2pi, el valor que sea de teta, ¿no? Entonces, solo, ¿no?
solo consideramos, o tendríamos que considerar, teta en este intervalo, o cualquier intervalo de tamaño 2pi, ¿no? Podría ser también, por ejemplo, teta de menos pi a pi, no importa. Cualquier tamaño, cualquier intervalo de ese tamaño me va a dar todos los valores posibles de la curva, ¿no? Muy bien. Ok, pero uno que es flojo, ¿no? No quiere dar todos esos, no quiere dar tantos valores, ¿no? Y prefiere usar la simetría, ¿no? Entonces observamos, ¿no? Primero, ¿sí? Que esta cosa es simétrica con respecto al origen. Y eso es muy fácil de ver. ¿Por qué? O sea, debería saltar a la vista eso. ¿Por qué, muchachos? ¿Cómo reflejo algo con respecto al origen? ¿Cómo llego de un punto a acá, ¿no? A un punto que es simétrico con respecto al origen. ¿Le debo sumar pi al ángulo? Claro, esa es una buena manera de hacerlo, mediante rotación. Pero hay otra forma de verlo, o sea, muy bien, eso está bien. Pero entonces aquí tendría que sustituir teta por teta más pi. A ver, ¿sí? ¿Sí me da eso? Ok, esa es una forma de hacerlo. Pero hay otra forma más rápida de hacerlo. Entonces, ok, yo puedo sumar pi. O sea, déjenme escribirlo bien, ¿no? Una forma de hacerlo es pasar de teta a teta más pi, si es cierto. Pero ¿cómo sé que si yo sustituyo esto aquí, vuelve a estar en la gráfica? O sea, sí va a resultar ser así, pero como que no es tan fácil de ver. Hay otra forma de hacer esta operación que es muy evidente que no me altera la expresión esta. Y la acabamos de ver, ¿eh? Si no, volvamos a las notas. Ay, notas. A ver, ahí están las simetrías. Déjenme limpiar esto un poco. ¿No? Bueno, estamos hablando de esta, ¿no? De la número 3. Ya, muchachos, no me dejen solos. A ver, no me dejen solo. Pues esta, ¿no? Menos, claro, yo puedo sumar pi, como dijo su compañero, lo cual es correcto, pero en este caso es más fácil ver la simetría con este menos r, porque yo la ecuación que estoy graficando es r cuadrada igual a coseno de 4 teta, ¿sí? Entonces yo sin lugar de poner el punto r, teta, considero el punto menos r, teta y lo sustituyo en la ecuación, ¿no? ¿Será cierto que esto vuelve a estar en la gráfica? Pues sí, porque menos r cuadrada es lo mismo que r cuadrada, porque este exponente es par, ¿no?
Entonces, claro, si r, teta está en la ecuación, o sea, satisface la ecuación, entonces, ¿no? Menos r, teta también, ¿no? Es una forma, en este caso, más rápida de ver la simetría, ¿no? Si yo sustituyo esto, o sea, para verlo así algebraicamente, pues tengo que desarrollar ¿cómo se llama? Tengo que desarrollar la suma, ¿no? El coseno de la suma. O sea, igual no es complicado, pero es más fácil para mí al menos. Creo que es más fácil eh, verlo así, ¿no? Entonces, simétrica con respecto al origen, eso sale sin hacer ninguna cuenta, ¿no? Y también es fácil ver que es, ¿no? Ya no sé cómo estamos numerando esto, porque le puse B. También es fácil ver que es simétrica con respecto al eje X, ¿sí? Que otra vez recuerden, tengo la ecuación 4 coseno de teta, ¿sí? Y entonces yo quiero ver si cada vez que r, teta está en la curva, voy a poner así nada más, si este está, yo quiero ver que r, menos teta está. ¿Sí? ¿Será cierto esto? Pues sí, porque yo sustituyo, ¿no? Sustituyo ahora r, menos teta, ¿sí? Y, ¿no? Me pregunto, ¿será cierto esto? Pues sí, porque el coseno también es una función par, ¿no? Este coseno de menos teta es lo mismo que coseno de teta, y entonces, ¿no? Vuelvo a la ecuación original. O sea, es una simetría como simetría de la ecuación también, por lo tanto una simetría de la figura, ¿no? Muy bien. Y por lo que les dije, ¿no? Intuitivamente, si tiene dos simetrías, va a tener la otra, ¿no? Piensen un poco, o sea, si yo reflejo así y reflejo, si hago dos simetrías, básicamente, si hago dos reflexiones, obtengo la otra, ¿no? Entonces, si tiene dos simetrías, tiene la tercera, ¿ya? Entonces, aquí, si fijan, volvemos a la tablita, ¿no? Esas cuentas las pueden hacer, no es tan difícil. Solo hay valores de 0 a pi medios, o sea, en el primer cuadrante. Y es todo lo que necesito, ¿no? Todo lo que necesito, porque después, uy, la, la figura, digamos, se, la figura se repite, ¿sí? O sea, no quiero decir que se obtengan, ¿cómo se llama? O sea, sí, se obtienen los mismos valores para R, básicamente, ¿no? En este cuadrante. Eso era lo que quería decir, o sea, se cumplen las mismas distancias al origen, ¿no? Medias así, esta distancia va a ser igual, a ver, no, es muy difícil escribir aquí. Esta distancia va a ser más o menos igual a esta, ¿no? En términos de distancias, va a ser igual hacia abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso ya entendemos que la curva, bueno, dando estos valores, déjenme hacerlo poco a poco, ¿no? Dando esos valores que se calculan ahí, ¿sí? Se entiende que, o sea, tengo mi tablita y obtengo algo así. Los valores, ¿no? Que era r cuadrada 4 coseno de teta. Pues bueno, hago mi tablita, no lo voy a repetir, ¿no? Desde el 0, si es claro, ¿no? Coseno de 0 es 1, entonces 4 por 1, r es la raíz cuadrada de esto, r es igual a 2,
Empezamos desde el 2 y luego el coseno va decreciendo hasta llegar a, voy a hacer una tablita muy floja, ¿no? De dos valores. En pi medios vale 0, ¿no? Coseno de pi medios es 0, entonces la distancia al origen se hace 0. Y después yo ya sé, por simetría, esto se repite para acá, y nuevamente, por simetría con respecto al eje Y, eso se repite para acá, y por simetría con respecto al eje X, todo completo se repite para abajo. Y ahí está mi gráfica completa, ¿no? Así lo pensaría yo. Esto es grosso modo, ¿no? Y ahora vamos a volver al asunto de las pendientes, ¿no? Si se fijan, o sea, ¿cómo sé yo? Yo ahí más o menos tengo los valores de la función, pero viendo así como un detalle más fino, ¿cómo sé yo que esta curva, fíjense cómo se pega como fuertemente aquí, es tangente al eje Y, ¿no? O sea, aquí la recta, en este punto, ¿no? Cuando vamos llegando así, la recta tangente parece ser el eje Y, ¿no? ¿Por qué no? O sea, esta figura, ¿no? Uno ingenuamente dice, no, esto empieza desde 2 y luego llega a 0, me va a dar con el símbolo de infinito, ¿no? Y uno se emociona, pues. Dice, mira, me va a dar esto, ¿no? Pero la diferencia entre estas dos gráficas es este punto, ¿no? Este punto de la tangencia, de cómo llegan estas curvas. O sea, ambas llegan al origen, pero no llegan de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos eso? Bueno, hay una fórmula, ¿sí? ¿No? Para calcular esta pendiente, ¿no? Escribo aquí nada más para recordar que es lo principal aquí, ¿no? En términos de las coordenadas cartesianas. O sea, para calcular esta pendiente, podemos pasar otra vez a coordenadas cartesianas. ¿Ok? Vamos a ver eso rápidamente. Y es la fórmula que me salté hace rato cuando estaba hablando, después de hablar de las simetrías. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿No? Ok, gracias. Entonces, a ver. Esto es una función, ¿no? La anterior no estaba exactamente como función porque tenía un r cuadrada, ¿no? Tenía que todavía que despejar r. Pero pensemos en una función r de teta. Ok, ahora, yo no puedo nada más llegar y decir, bueno, la pendiente es de r de teta, ¿no? Porque, pues no, tal vez esto no es tan intuitivo, pero créanme que no, porque ni siquiera las rectas son iguales, pues, en estos distintos sistemas de coordenadas, ¿no? Recuerden el primer ejemplo que vimos, ¿no? En este sistema de coordenadas, ¿no? R igual a constante ni siquiera es una recta, ¿no? Es un círculo. Entonces, no, la derivada, ¿no? Las pendientes tienen que ver con inclinaciones de rectas. Entonces, si las rectas no se ven igual, la fórmula de la pendiente, para obtener, digamos, la pendiente de la tangente de una curva, la fórmula no va a ser la misma, ¿sí? Entonces, la mejor estrategia en este caso es simplemente traducir las cosas a coordenadas cartesianas y calcular nuestra pendiente ahí, ¿no? Entonces, esto definitivamente se puede calcular, pero no es, déjenme recalcarlo, ¿no? No es la pendiente de la tangente a la curva.
y la verdad no alcancé a pensar mucho, me estoy acordando todavía de varias de estas cosas. Eso debe tener, tiene una interpretación geométrica, yo creo, pero no recuerdo ahorita precisamente qué es, ¿no? Lo que sí sabemos que es la pendiente es que si yo tengo una, una pensemos otra función igual a g de x, yo sí sé que la pendiente, que voy a llamar m aquí como siempre, es la derivada de y con respecto a x, o sea, g' de x o ti en dx, ¿no? Como quieran escribirlo. Y esta expresión es la que me va a servir para traducir todo. Es la expresión que se va a traducir bien a coordenadas. ¿Por qué? Porque... Oh, ¿qué onda? Ahí está. Porque yo tengo una fórmula, ¿sí? Que me da las coordenadas x en términos de las coordenadas polares, las coordenadas cartesianas, perdón, x en términos de r y teta, e y en términos de r y teta, ¿no? Ya lo usamos hace rato para decir algo sobre la simetría. Igual nos van a servir para calcular esa pendiente. Porque, así como cuando hacemos sustitución, ¿no? Yo puedo calcular de y, ¿sí? Como si fuera una sustitución, ¿no? En términos de teta, que es la variable independiente en nuestra función r igual a f de teta, ¿no? Entonces, perdón, me falta un pasito aquí, ¿no? Estas coordenadas, este cambio de coordenadas funciona siempre. Ahora, yo tengo en particular una función r de teta, entonces, r en función de teta, entonces yo sustituyo eso aquí, ¿no? F de teta, seno de teta, ¿ya? Y entonces, yo ahora sí, vean esto, ¿no? Como un cambio de variable como los que teníamos antes. Y calculen la diferencial de i, ¿no? ¿Cuánto es esto? Pues es f' de teta, ¿sí? O sea, a ver, va a ser en general, ¿no? La derivada de toda esta función por d teta, ¿sí? Igual que hacíamos antes. ¿Ok? Entonces, esto es por la regla del producto, ¿no? F' de teta por seno de teta más f de teta por coseno de teta. Todo, digamos, por d teta, ¿sí? Y de la misma manera, dx, ¿sí? Siguiendo ahora esta formulita, va a ser f' de teta por coseno de x sería más f de teta por la derivada del coseno, pero la derivada del seno es menos seno. Perdón. Seno, uy, seno de teta. Todo esto en d teta, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? ¿No? Algo que bueno, es un truco sucio, ¿no? Pues dividimos esto por obtener la derivada y obtenemos una bonita expresión así. Prima de teta, coseno de teta. ¿No? Que aquí, si quieren verlo así, el d teta se cancela. Y me quedo nada más con el cociente este. ¿Ya? Veamos nada más rápidamente, ¿no? Porque este es, insisto, el detalle fino. Veamos cómo se ve esto en esta gráfica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, voy a recordar la fórmula nada más. ¿No? Caso anterior, no necesitan. No, nosotros tenemos r cuadrada igual a
4 coseno de teta y queremos ver qué pasa cuando llegamos al origen, ¿sí? Entonces, todo esto está en función del ángulo teta. Entonces, tengo que pensar cuánto vale este ángulo cuando llego al origen, ¿sí? Y es pi medios. O sea, el origen en sí, pueden ponerle el ángulo que quieran, pero en este caso, ¿no? Estamos llegando al origen al llegar a teta igual a pi medios. Y como ustedes saben, la derivada depende no solo del valor en el punto, sino de los valores cercanos. ¿Ok? Entonces, el ángulo que necesitamos aquí es, ¿no? Nuestro ángulo, digamos, ángulo cero, ¿no? O un ángulo fijo, quiero decir, ángulo teta gorrito, ¿no? Un ángulo fijo va a ser pi medios. Bueno, tal vez no es necesario ponerle el gorrito, ¿no? Entonces, ahora sí, sustituyendo en esta fórmula, ¿sí? A ver, ok, esto va a ser... ok, aquí hay una buena simplificación. Antes de calcular la derivada, ¿sí? Bueno, notamos que seno de teta, ¿sí? Es... Y esto funciona... déjenme pensar. Esto funciona para... No sé si necesariamente el origen, pero se va a simplificar bastante la fórmula para este caso por los valores conocidos, ¿no? Para seno de pi medios, ¿no? Para seno y coseno de pi medios. Seno de pi medios es 1 y coseno de pi medios es 0. Entonces, ¿cómo se ve esta fórmula? Déjenme ponerlo acá, que no tenemos mucho tiempo. Continuamos, digamos, así. Sustituyendo aquí, tendría f' de teta por, o sea, perdón, vamos a sustituir ahí el pi medio, ¿no? F' de pi medios, ¿sí? Por seno de pi medios, que es 1, más f de pi medios por coseno de pi medios, que es 0. Entonces, esto se va a hacer 0. ¿Sí? Y acá voy a tener f', ¿no? F' de, perdón, pi medios por coseno de teta, que es 0, o sea, esto se va a hacer 0, y menos f de pi medios por seno de pi medios, que es 1, ¿no? Entonces, fíjense que esta f, ¿sí? En este caso, es, ¿no? Es raíz de 4 coseno de teta, raíz de 4 sale como 2. R igual a coseno de teta, ¿no? Ese es como mi f de teta. Entonces, antes de calcular la derivada ni nada, pues calculamos el valor de la función, ¿no? Y f de pi medios es otra vez 2 por raíz de coseno de pi medios, 0. O sea que esto también es 0, ¿no? Y si ustedes derivan aquí, bueno, vamos a tener que derivar, pero aquí ya se ve que nos va a quedar algo entre 0, ¿no? Si ustedes derivan este f', les da, ¿no? 2 por, ¿no? 1/2 de raíz de coseno de teta, ¿sí? Es esto, la 1/2, claro. Por la derivada de coseno, que es
seno de teta, ¿no? Entonces, ok. Esto otra vez parece que da... Ah, no, está bien, porque aquí el coseno de teta nos queda el denominador. Ah, perfecto. Entonces, fíjense que esto es, entonces, f' de pi medios, ¿no? Aquí nos queda un 1 y acá nos queda un 0 otra vez, ¿no? Entonces, esto es más infinito. Entonces, sobre 0, estoy haciendo ya todo súper sucio aquí, pero sobre 0, pues es todavía más infinito, ¿no? Bueno, eso no existe, pues, pero es infinito. Y entonces, por eso, esta tangente, ¿sí? Esta pendiente es infinito. O sea, esta tangente tiene pendiente infinita y la gráfica se ve así, no así, ¿no? Esta no es, esta sí es, ¿sí? Porque la recta tangente a la curva aquí es el eje Y, ¿no? La única que pasa por ahí tiene pendiente infinita, ¿no? Entonces, todo este asunto de la pendiente, o sea, piénsenlo como vimos las gráficas anteriores, ¿no? Uno encuentra los valores de la función, pero si quiere el detalle más fino de realmente cómo se ve, ahí tiene que echar mano de lo que uno sabe de cálculo, ¿no? Ir viendo, la curva aquí tiene un quiebre o siempre es suave. Todo eso tiene que ver con derivadas. Entonces, pues así se usa de la misma forma acá, ¿no? Bueno, ok. Bueno, sí. No alcanzamos a graficar más curvas, pero vimos esto con bastante detalle. Seguimos el lunes. Estamos un poco sobre el tiempo. No, si tienen que ir, se pueden ir. Si alguien tiene una consulta, yo no me tengo que ir, ¿no? Profe, la ¿Y próxima tienes semana alguna? sería desafío. ¿Cómo? Tocaría desafío. O sea, El desafío de álgebra, taller. aquí es taller. Ya. Ok, taller. Es una buena pregunta. O sea, en teoría sí, pero igual se me hace, o sea, no está anunciado nada, hasta donde yo vi, no está anunciado nada en un virtual, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, están listas las fechas, profe, de la PEP también. ¿Ah, sí? Y entonces dice que, La PEP es el dice 30. el 30, ¿pero qué no tenemos libre la semana del 31. 24 al 29? Sí, pues y el lunes 30 volvemos y esa es la prueba. Por eso Es ya la- 31. O sea, 31. ¿Dónde están las fechas acá, verdad? En información general. A ver, vamos a ver. Evaluación 4. Es en septiembre. Claro, dice 14 de septiembre. PEP 30%. Mira, aquí esto, una disculpa, yo no lo había visto. Claro, o sea, la siguiente evaluación en realidad sería esto de la PEP, el 31, que sería en 2 semanas más o menos. Claro, 2 semanas, 2 semanas y un fin de semana más, ¿no? O sea, 2 semanas y fracción. Profe, ¿y esto funcionaría igual? Nos entregan la prueba en la noche y después tenemos todo el... Son como 2 días. Sí, mira, voy a ser sincero, yo ahora me vengo enterando de que ya estaba agendada la PEP, ¿no? Porque no discutimos esto en la coordinación, o al menos a mí no me preguntaron, ¿no? Entonces, ¿para qué les echo mentiras, no? Tenemos tiempo, déjenme investigar bien cómo va a ser. Y
y les digo, ¿no? Yo por la fecha supongo que va a ser igual porque no va a ser presencial, yo creo, es muy pronto, y no tenemos realmente otro protocolo de evaluación. Entonces, si no va a ser exactamente igual los talleres, va a ser algo parecido, pues. No, no hay de otra, ¿no? Entonces, me queda eso a mí de tarea. Voy a revisar bien cómo, perdón, va a ser la evaluación de del 31. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra cosa? Muchachos. Y profe, cuando tenga lista la nota, la envía por correo, la subo del taller 3. No, lo voy a subir al LOA. Yo creo que van a estar listas Ah, ya. la próxima semana. Pero, pero sí, ya ahí, no sé si todo el mundo pudo ver, ahí estaban ya las de los primeros talleres. ¿Sí? ¿Alguien las checó ahí? Sí, yo la vi. ¿Sí? Sí. Ah, ok. No, las voy a subir directamente ahí. Que, digo, será la próxima semana. No sé Ya, qué profe, día, pero la gracias. próxima semana. Bueno, muy bien, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Gracias, profe. Chao. Chao.